Continuando con el tercer ejercicio, en este caso estamos haciendo un ejemplo donde manejamos o calculamos los tiempos que se gasta nuestro convertidor analógico digital en realizar dicha tarea. Tenemos que el lenguaje C tiene como particularidad que todo lo que escribimos son instrucciones en C que al final, al momento de compilar, en el proceso de compilación son convertidos a ensamblador. Y recordemos que con el lenguaje ensamblador nosotros podríamos calcular cualquiera de las instrucciones que se están ejecutando, podemos sacarle el tiempo o calcularle el tiempo que duran en ejecutarse. Solo lo podemos hacer en lenguaje ensamblador. En lenguaje C tenemos que no hay forma de calcular ese tiempo como lo hacíamos en ensamblador, ya que las instrucciones tienen su equivalente en lenguaje ensamblador, pero nosotros lo desconocemos porque son propias del compilador. Así, por ejemplo, una instrucción de una simple asignación no tenemos forma de calcular su tiempo. Entonces, para este caso, esta herramienta que hemos hecho aquí como ejemplo es muy importante que la conserven y que sepan cómo funciona. Más que nada porque nos permitirá hacer conteos de tiempos exactos. Para ello, entonces aprovechamos la función de los timers. En este caso vamos a implementar el timer 0. Entonces, lo que queremos es que el timer nos cuente cuántos clocks ocurren desde que mandamos a convertir hasta el momento en que recibimos el dato producto de la conversión. Esos clocks debemos conocer de cuánto es el tiempo de cada clock. Para ello entonces hacemos lo siguiente. Sabemos que nuestro cristal trabaja a 20 MHz, al menos ese es el cristal que tenemos conectado a nuestro entrenador. La pregunta es, ¿esos 20 MHz realmente están llegando a mi CPU? La respuesta es, pues hay que verificarlo. En este ejemplo está hecho para que realmente lleguen como clock al CPU a través de estos fusibles, el fusible HS y el fusible CPU DIF1. ¿Cómo hacemos? Bueno, simplemente nos vamos a una sección de nuestro datasheet donde dice Oscillator Configurations y vemos que tenemos habilitado el fusible HS. Esto significa que nuestro sistema de clock está aquí en este diagrama de bloques. Es decir, aquí en OSC1 y OSC2 se conectan un cristal de cuarzo. Observen que el cristal de cuarzo entra por este sitio de nuestro diagrama de bloques y va a pasar por esta parte de aquí abajo, donde nuestro HS o nuestro cristal configurado como HS puede ser dividido entre cada uno de estos valores que tenemos acá. Por ejemplo, si le decimos a nuestro fusible que divida entre 1, nuestros 20 MHz que vienen por aquí abajo pasarán exactamente igual hacia acá y finalmente llegarán como clock al CPU, es decir, 20 MHz. Por lo tanto, entonces podemos hacer lo siguiente. Observemos que HS es el fusible que nos habilita para que la señal pase por acá y CPU diff cuando está en 1 hace que esos 20 MHz continúen para acá y lleguen hasta el CPU. Observemos entonces que tenemos el fusible CPU diff 1 y el fusible HS habilitados. También veamos que estamos configurando nuestro timer 0. ¿Cómo lo configuramos? Bueno, le decimos que use el clock interno del timer, porque si no lo hacemos así le estaríamos diciendo que use el clock externo. Eso significaría que él no sería un timer, sino que sería un contador de señales externas. Aplicamos una OR, una operación booleana OR, con esta definición, es decir, hacemos que nuestra señal del timer sea dividida entre 1. Entonces esto es lo mínimo que debemos hacer para configurar un timer. Observemos lo siguiente. Resulta que los timers, en este caso, el timer 0, un timer de 16 bits. Observemos en este diagrama que la frecuencia de oscilación que calculamos, que es de 20 MHz, está siendo dividida obligatoriamente por hardware, está siendo dividida entre 4.
Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos un cristal de 20 MHz, esos 20 MHz obligatoriamente por hardware se está dividiendo entre 4. El resultado de esto son 5 MHz. 5 MHz si lo dividimos entre 1, que es lo que queremos hacer en esta instrucción, lo que nos va a garantizar es que al timer le van a llegar exactamente esos 5 MHz en la entrada de conteo. Al fin y al cabo los timers son contadores, entonces vamos a contar a una frecuencia de 5 MHz. Sabemos que la frecuencia se calcula o es igual a la inversa del tiempo. Si despejamos tiempo sabemos que es igual a 1 entre la frecuencia. Podemos calcular entonces el tiempo como 1 entre 5 MHz. Eso nos da como tiempo final 0.2 microsegundos. Ese es el tiempo de duración de cada clock o de cada periodo de la onda completa. 0.2 microsegundos. Ese es el tiempo por cada vez que el cuente o se incremente en 1. Entonces, ya con esta instrucción garantizamos eso. Va a trabajar a 5 MHz. Habilitamos las interrupciones del timer 0 y habilitamos global para poder que todas las interrupciones habilitadas independientemente una de la otra sean habilitadas. Con esto entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como estamos trabajando con la interrupción, nos definimos nuestro vector de interrupción acá arriba, ¿sí? Y simplemente definimos la función que va a atender a este vector. Observemos que tenemos una variable entera que se está incrementando en 1. Es decir, que cada vez que él entre a la interrupción se va a incrementar en 1. ¿Por qué razón nos interesa una interrupción? La razón es muy básica. Cada vez que nuestro timer llega a su máximo conteo, sabemos que el máximo conteo para 16 bits es 2 a la 16. Eso me da 65.536. Lo cual quiere decir que va desde 0 hasta 65.535. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos 16 bits, nuestro contador, si arranca en 0, como en este caso, va a llegar hasta 65.535 y en ese momento se va a interrumpir. Y vamos a simplemente incrementar una variable en 1. Fíjese que garantizamos que esa variable arranca en 0. Cuando se incrementa en 1, entonces lo que nos está diciendo es que ya nuestro contador o nuestro timer contó hasta 65.000. La próxima vez que le entra acá, ya la variable va a valer 2. Eso significa entonces que nuestro timer ha contado 2 veces 65.000 conteos. Con eso garantizamos entonces que no vamos a perder las veces que él se interrumpe o las veces que él llega a 65.535. Observemos que con esta función getTimer, una vez que finalizó la conversión, podemos capturar cuántos clock o cuántos conteos hizo. Ahora, esta variable solamente me captura en qué valor se encuentra el timer en este momento, pero no me dices cuántas veces llegó hasta el máximo. La variable que me dice cuántas veces llegó hasta el máximo es esta que estamos incrementando dentro de la interrupción. Observen que la multiplicamos por 65.535. Si esta variable está en 0, pues toda esta parte del cálculo va a ser igual a 0. Quiere decir que nunca se interrumpió y nunca llegó allá. Conocemos que el tiempo de cada clock es de 0.2 microsegundos. Por lo tanto, multiplicamos por 0.2. Observen que también estamos multiplicando 65.535 como parte de este cálculo. Ahora hay que tener en cuenta que esto debe convertirse a float antes de hacer este cálculo. Recuerden que las multiplicaciones y las divisiones deben convertirse a float. 0.2 ya está expresado en float, o sea que no es necesario convertir. ¿Qué estamos haciendo entonces? Que las veces que él contó la vamos a multiplicar por 65.535 y por el tiempo de cada uno de esos conteos. Además le vamos a sumar lo que nos entregó la variable de tiempo, producto de haber leído el contador o el timer justamente después de que terminó de convertir. Simplemente multiplicamos por 0.2 ese valor y obtenemos un valor de tiempo total. Si tenemos entonces claro lo que se está haciendo aquí, podemos compilar y simplemente nos vamos a la simulación y vamos a cargar este archivo que está en el ejemplo de velocidad de conversión. Bien, simplemente lo vamos a poner a ejecutar la simulación. Observen entonces que tenemos como resultado un tiempo de 10.0.
Sabemos que esto está expresado en microsegundos, porque este 0.2 está en microsegundos. Total, cuando estamos tenemos habilitado el convertidor analógico digital como interno, lo que tenemos es que el tiempo de conversión para él es de 10 microsegundos. Habíamos dicho en las clases iniciales que si bien acá nos dice que el tiempo promedio es entre 4 y 6 milisegundos, habíamos dicho que había probablemente un error en el archivo .h que trae el CSS. Eso era lo que decíamos, porque el datasheet me habla de entre 4 y 6 milisegundos de tiempo de conversión cuando estamos utilizando el timer interno o el RC. Observan, internal RC. Pero eso no es cierto. Acabamos de comprobar que cuando lo tenemos como internal, el tiempo total de conversión está en 10 microsegundos. Recuerden que como está internal, está utilizando una malla RC que trae el PIC dentro específicamente para esto. Por lo tanto, el cristal de cuarzo que yo le haya configurado a mi sistema no tiene nada que ver con el ADC. Sí tiene que ver con el timer, que es el que nos está permitiendo hacer cálculos de tiempo, pero no tiene nada que ver con el ADC porque está en este momento configurado como internal. Si yo quisiera otros tiempos diferente de internal, pues simplemente vengo y le cambio el parámetro. Podría dividir el clock del oscilador entre dos. En este caso sí está siendo afectado por el cristal que yo le esté configurando en ese instante de tiempo. Fíjense que tenemos una división entre dos. Eso quiere decir que los 20 MHz están siendo divididos entre dos. Probablemente esto está trabajando a 10 MHz, tal como debe decir una tabla por acá, o al menos un valor parecido. Probablemente sea esta de 32. Bueno, eso va a depender mucho de qué cristal estemos utilizando. Aquí hablan de megahertz, pero no me están aclarando, o al menos no hemos leído donde nos dicen a qué velocidad está trabajando el clock del microcontrolador. Pareciera que estuviera trabajando 48 MHz, ¿no? Pero bueno, en este caso lo tenemos trabajando a 20 MHz. Vamos a ver entonces qué pasa cuando le cambio este parámetro, cuando ya no es internal, perdón, sino que utiliza el clock del cristal para realizar la conversión. Simplemente compilamos y nos venimos a la simulación. Esperemos que termine de compilar. Y nos venimos a la simulación. Observemos entonces lo siguiente. El tiempo bajó dramáticamente. Teníamos 10 microsegundos, ahora el tiempo es de 2.2 microsegundos. Conclusión, podemos mejorar estos tiempos de conversión simplemente utilizando la frecuencia de oscilador. Fíjense que dividimos entre 2. ¿Qué pasaría si dividiéramos entre 8? Compilemos. Obviamente, como estamos dividiendo la señal entre un valor más grande, entonces los tiempos son mayores. Por lo tanto, ahorita teníamos 2.2 cuando dividíamos entre 2 la señal. Ahora estamos dividiendo entre 8. Fíjense que subió de 2.2 a 5.8. Así podríamos hacer más pruebas y comprobar que si usamos una división más grande, pues más sería el tiempo. Con este artificio que acabamos de hacer con este temporizador, pues tenemos la posibilidad de calcular tiempos. Esto pues lo estamos aplicando a la conversión del ADC, pero lo podríamos aplicar a cualquier otra instrucción que queramos conocer su tiempo de duración.